que abre puertas donde el hombre no quiere que se abran. Así es de que les mandamos un saludo, un cordial saludo a los amigos, a la familia que nos escucha, a los hermanos en Cristo. Dios les bendiga grandemente y escuchen esta palabra y que sea de bendición para ustedes. Un saludo también a mis pastores, José y Leticia López, del Ministerio Jesús es el Camino. Gloria sea al Señor. También un saludo a El Salvador, a Honduras, Guatemala, allá por África, no sé en qué otra parte del mundo se esté escuchando, pero un saludo desde aquí de Houston, Texas, de parte del Ministerio Jesús es el Camino. Hoy voy a estar hablando de la Epístola a los Gálatas, capítulo 5. El tema de esta noche es de esclavitud a libertad. Si usted tiene una petición para oración, para orar por usted, por un familiar, por cualquier situación que tenga que necesite oración, puede llamarnos al 281-501-8358 o puede mandar textos al 713-992-1446. Ahí por vía Facebook también puede mandar un mensaje, ahí se están mirando los mensajes, puede mandar su petición, sus saludos, pero que todo sea para la gloria de Dios, todo sea para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a orar para dar comienzo. Gloria sea al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, aquí estamos delante de ti, Señor. Tú nos miras, Señor, completamente como somos. Tú miras quién somos, qué hacemos, qué vamos a hablar. Tú ya lo sabes, Señor. Por eso vengo delante de ti, poniéndome en tus manos, Señor, que seas tú haciendo la obra y no yo, Señor. No permita, Señor, que yo hable de mi carne, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ayudándome para hablar esta palabra con denuedo, Señor, para hablarla como tú me la dijiste a mí, Señor amado. En el nombre de Jesús te pido por aquellos hermanos, por aquellas personas que no te han conocido también, Señor amado, que seas tú tocando sus corazones. A los hermanos que están confundidos, Señor, tú sabes quiénes son y si van a estar en este momento escuchando esta palabra, Señor. Pero te pido en el nombre de Jesús que seas tú haciendo la obra en ellos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia por aquellos, Señor, que están confundiendo, Señor, que están queriendo poner leyes de hombres, Señor. Te pido misericordia, Señor, y que lo libertes de esas cadenas, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. También te pido, Señor, por los enfermos. Te pido por las viudas, por los huérfanos, Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor amado. Tú eres el único que puede poner en el corazón del hombre, si hay necesidad material, Señor, que se supla, Señor. Pero que seas tú convenciendo al hombre para que se haga realidad ese milagro, Señor, que solo tú puedes hacerlo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Y yo creo que usted tiene el poder, Señor. También le pido en esta noche que sea usted reprendiendo al enemigo, Señor, porque tenemos un enemigo que está constante, Señor, constantemente queriéndonos acusar, señalar, Señor amado, que nosotros hay veces o en realidad no conocemos cómo es, cómo se mueve, pero usted sí lo conoce, Señor. Usted prometió pelear esa lucha, Señor. Esa pelea usted la prometió ganar por nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, sujete todo lo que haya, Señor amado, en los aires, en las mentes que están atadas, Señor. Sea usted libertándolo, Señor, de esos demonios, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Y así lo he creído, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a Gálatas y se acaba de sintonizar el programa, la obra del Espíritu Santo. Voy a estar en Gálatas capítulo 5,
El tema es de esclavitud a libertad. De esclavitud a libertad. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí voy a parar. Quiero hacer un pequeño énfasis. Voy a hablar de una pequeña historia que se cuenta. Se dice que hace tiempo, hace años atrás, una joven decidió casarse muy joven, y esta joven no estaba preparada para su vida de adulto, pero cuando se casó, pasó un año, al siguiente año se empezó a dar cuenta que extrañaba todas las cosas de su juventud, todo lo que hacía cuando estaba en su casa con sus padres, su familia. Y dice que llegó un día en que la novia quedó sola en su casa porque su marido, su esposo, se fue a trabajar. Y ella, como sus padres vivían cerca, dice que se regresó para su casa, en la casa de juego donde sus padres le habían hecho para que jugara ella con sus juguetes, sus muñecas. Dice que ahí fue y se metió. Como dije, esta joven no estaba preparada para ser adulta. Cuando volvió el esposo, la empezó a buscar en su hogar y no la encontró, pero dice que fue a la casa de sus suegros y allá la encontró jugando. Y fue inevitable poderla sacar de ahí. Cuando él la miró, dice que prefirió dejarla ahí. En este caso, hablando de los Gálatas, en Galacia había habido muchos judíos que se habían convertido cuando Pablo fue a predicar a las iglesias de Galacia. Y todos los judíos que se habían convertido habían adquirido mucha sabiduría, habían adquirido mucha luz de la palabra, habían probado el poder del Espíritu Santo, lo habían mirado con sus ojos, pero al tiempo que fue pasando, estos judíos empezaron a recordar sus viejas costumbres. Pero no nomás eso, que ya para ese tiempo, que como el Señor lo había dicho, que escogió a Pablo para que predicara a los gentiles, ya estaban habiendo muchos gentiles junto con judíos siendo salvos, ya que habían creído en el Señor Jesucristo. Entonces los judíos, como les iba diciendo, extrañaron sus costumbres y empezaron ellos a mezclar sus costumbres que tenían cuando eran esclavos de la ley, cuando eran judíos, y empezaron a judaizar. Se hizo tanta la confusión entre los judíos y los gentiles que Pablo una vez tuvo que reprender a Pedro, porque cuando estaba con los judíos quería circuncidar a los judíos, pero cuando estaba con los gentiles igual quería hacerlo, lo quería hacer al modo de los judíos. Cuando ya Pedro había conocido, Pedro sabía del poder del Señor Jesucristo y sabía de la gracia, sabía que por la fe era que podían ser salvos, no por la circuncisión. Y esto estaba sucediendo con los Gálatas, que estaban siendo confundidos. Aparte que había una secta de judaizantes, eso ya venía desde hace tiempo atrás, la secta de los fariseos. La secta de los fariseos se dedicaba a judaizar, y ellos, cuando el templo de Jerusalén fue destruido,
el sacerdote ya no tenía oficio. Se dice que como el sacerdote ya no tenía oficio, empezaron a hacer válida la ley a través de la circuncisión, a través de ritos, pero ya el sacerdote vivía como un rey gentil, un rey mundano. Ya el sacerdote no era sacerdote porque no trabajaba en el templo, pero estos fariseos así se movían. Esa era la secta de los fariseos y tenían muchas, ¿cómo se dice? Tenían muchas reglas. Tenían muchas reglas que más adelantito se los voy a decir. Me tomé el tiempo de escribir un poquito, casi siempre el Señor me ayuda y hoy me puso a escribir para que no se me olvidara. Pero Pablo al saber que los Gálatas estaban siendo engañados, Pablo se toma la tarea de enviar una carta. De enviar una carta para que no estuvieran viviendo como los gentiles, como cuando no conocían a Cristo. Esto lo dice aquí en la epístola a los Gálatas. Él habla todo lo que esencialmente Pablo quiso decirle a los Gálatas. No tiene nada que ver en otro lado. Mire, en el capítulo 4, versículo 8 dice: ciertamente, dice Pablo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Estaba diciendo que servían a los hombres, servían por la ley. Pablo mismo se da a conocer que él era fariseo de fariseos. Aquí en la Biblia lo explica ya por el libro de los Hechos. Y también en varias de sus epístolas. Era fariseo de fariseo. Él ya conocía lo que se estaba moviendo y cómo estaban engañando a los Gálatas. Dice el 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí está dando a conocer que estaban volviéndose a la ley. Estaban queriendo cumplir por obras. Los judíos decían que haciendo obras se salvaban. Tenían que ser por la circuncisión, tenían que ser por muchos ritos que hacían, que ahí era donde podían ser salvos. Aparte, estos fariseos judaizantes estaban acusando a Pablo delante de la iglesia, de las iglesias en Galacia, a tal grado que decían que ellos, dice, lo que escribí aquí, dice, lo primero que decían ellos, fíjense, pongan atención a esto porque es importante, que muchas veces hemos hablado de esta palabra y a lo mejor no le hemos puesto atención. Los judaizantes le decían a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, le decía: hemos sido enviados por hombres importantes, merecemos respeto. Fíjense cómo les decían, como que eran enviados de los apóstoles a hablarles el evangelio. Y en el capítulo 1 lo vemos como Pablo responde en defensa. Dice, Pablo se presenta como apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo no fue instruido por hombres. Pablo fue instruido por el mismo Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo. Y estos hombres estaban diciendo que habían sido enviados por los apóstoles. La otra decían que el mensaje original del Evangelio de Pablo necesitaba revisión.
Estaban diciendo, hey, ese mensaje necesitan revisarlo para que sepan que es falso. Pablo a los Gálatas les dice de esta manera. Fíjense lo que dice. Gálatas capítulo 1, versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí les está haciendo ver Pablo a los Gálatas, hey, estos quieren engañarlos más, están pervirtiendo lo que es el evangelio, la esencia del evangelio. Pablo estaba tan en la carta esta, la epístola a los Gálatas, el modo que estaba hablando Pablo hablando fuerte a los Gálatas, porque él ya se había dado cuenta de todo esto. Gloria sea al Señor. Un saludo desde Punta Cana, República Dominicana. Un saludo para República Dominicana, la hermana Alexandra Jiménez, su hermano. Que el Señor le bendiga. Dice aquí en el otro punto que hice, estos judaizantes, estos fariseos, les estaban diciendo a los Gálatas, Pablo ha cambiado su mensaje de la gracia a la circuncisión. Fíjense cómo les estaban cambiando el mensaje. Les estaban haciendo creer a las iglesias de Galacia, que Pablo ya había cambiado su mensaje. Pero Pablo les vuelve a decir a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 11, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo les está diciendo, entonces, ¿por qué estoy siendo perseguido? Si ya cambié mi mensaje, ya cambié el mensaje del evangelio, de la salvación, si ya lo cambié por la circuncisión, entonces, ¿por qué me persiguen? Si los fariseos era lo que practicaban y no querían que se supiera que ellos estaban mal, que no era por la circuncisión que se iban a salvar. Por eso era la causa que persiguieron a nuestro Señor Jesucristo, persiguieron a Pablo, persiguieron a todos los apóstoles y a la iglesia en general. Pablo les está recordando, hey, si estoy sufriendo la persecución, entonces, si lo cambié, ¿por qué sigo en esto? Pablo les está hablando a la iglesia, como hoy está hablando el Señor a la iglesia también. Gloria sea al Señor. Sigo en Gálatas capítulo 5. El tema de esclavitud a libertad. Pablo hablando con los Gálatas. Y los judaizantes queriendo torcer el evangelio de Jesucristo por medio de la fe. Gloria sea al Señor. Y luego dice otro apunte que hice de estos judaizantes, que es lo que revela aquí la epístola a los Gálatas. Dice que decían ellos, los judaizantes decían, hemos recibido nuestro mensaje de los ángeles. Pablo les dice a los Gálatas, en Gálatas 1:8, dice Pablo a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo está diciendo, sea maldito. Pablo les está diciendo, no crean a eso, porque no hay otro evangelio. Aún un ángel puede descender del cielo y decir, he traído un mensaje, pero no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es la cruz. Jesucristo pagó en la cruz. Por eso es la causa de la persecución a la iglesia todo el tiempo. Gloria sea al Señor. Luego dice, otro más, dice, los judaizantes decían,
Pablo es un hombre que busca agradar a los hombres, enseñando que podemos creer fácilmente. Pablo vuelve a decir a los Gálatas, aquí mismo dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, dice, pues, les pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Pablo vivió mucho tiempo sirviendo al hombre, agradando al hombre, pensando que matando a los cristianos agradaba a Dios. Y lo que hacía era estar agradando al hombre, servía al hombre. Pablo les hace ver, hey, yo no fuera siervo de Jesucristo, yo no estaría aquí. En el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, vemos la persecución a la iglesia y Pablo era uno de ellos. Pablo era uno de ellos, de los persecutores. Persecución que hacía Pablo era por causa de que él era judío, era judaizante, era fariseo de fariseos. A él no le podían cambiar la circuncisión por la fe. No le podían cambiar la circuncisión por la justificación. Era muy difícil porque ellos así lo habían entendido, lo habían preparado para su bien. Entonces Pablo les está diciendo a los Gálatas, yo no busco el favor de los hombres. Si lo buscara, no fuera siervo de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo, hoy en día está pasando lo mismo. Hoy en día está pasando lo mismo. Hay muchos judaizantes, gloria sea al Señor, muchos judaizantes, muchos que están queriendo que sigas leyes de hombre y no las de Dios. Muchos te están haciendo creer, iglesia, que por medio de las obras puedes ser salvo y no es así. No hay nada que pueda sustituir la gracia poderosa de Dios. Si la iglesia fue sacada de esclavitud a libertad fue por medio de Jesucristo. Jesucristo nos hizo libres. Jesucristo te puede hacer libre del pecado. Nosotros estábamos antes en delitos y pecados y lo que merecíamos era muerte. Mas por medio de la misericordia de Dios que envió a su Hijo a morir, a pagar en la cruz del Calvario, hemos sido salvos. Iglesia de Jesucristo, no te olvides de la palabra de Dios para que no seas engañada. No te olvides de meditar todo el tiempo en la palabra de Dios, porque fácilmente hay muchos judaizantes hoy en día dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que están encubiertos, que te hacen creer lo que no es bíblico. Te hacen creer que puedes ser salvo por medio de muchas obras. Te hacen creer que puedes obtener el favor y la gracia de Dios por lo que tú hagas. Y claramente la palabra de Dios dice que es por medio del Espíritu Santo que viene todo. El Señor murió, ascendió al cielo y le dijo a sus apóstoles, me voy pero no los dejo huérfanos. Mi Padre enviará al Consolador. Ese es el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la que va a hacer que tú entiendas, que tú te muevas conforme a Él te vaya diciendo. Gloria sea al Señor. Un saludo hasta Costa Rica. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gretel Vargas Núñez, restauración de mi matrimonio, por favor, para que Dios restaure el corazón de mi esposo y me pueda volver a amar. Se llama Alex.
Una pregunta, Etel. ¿Usted es cristiana? ¿Ya es convertida? ¿O se alejaron del Señor? Si puede responder, responda. Si no, vamos a orar de todos modos, porque el Señor tiene el poder. Él lo hizo conmigo en mi matrimonio. Yo era el que no quería venir al Señor y el Señor me cambió con su bendita misericordia, por su mano poderosa, porque nadie puede hacer lo que Él hace. Gloria sea al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te vengo pidiendo por el matrimonio, Señor, la restauración del matrimonio de esta hermana, Señor, desde Costa Rica. Te pido, Señor, que así como hiciste con mi matrimonio, Señor, y lo has hecho con muchos, seas tú restaurando, Señor. Seas tú metiendo tu mano de poder ahí, Señor amado, para que ellos te glorifiquen, Señor. Para que den testimonio de que hay un Cristo de poder, que hay un Dios que tiene poder aquí y en todas partes, porque usted es omnisciente, omnipresente, Señor. Usted lo mismo que está haciendo aquí lo puede hacer allá, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, se lo pedimos y creo que así puede hacerlo, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Tiene que volver al Señor. Tiene que acercarse más al Señor. El enemigo, acuérdese que la palabra de Dios dice que el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Poquito se aleja del Señor uno y el enemigo está atento para devorar. Así es de que acérquese más al Señor y no se despegue de su mano. Pídale, clámele y créale que Él puede hacer la obra en su matrimonio. Gloria sea al Señor. Seguimos. Sigo aquí en la palabra que es la que da vida. Amén. Entonces los Gálatas, gloria sea al Señor, hay otra petición. Vamos a parar un poquito. Vamos a ver. Gloria sea al Señor. Oración por mi hijo Manuel Juan Carlos Martínez por liberación, restauración y conversión. Soy cristiana. Gloria sea al Señor. Vamos a creer que el Señor lo puede libertar. Vamos a orar. Padre Santo, mira, Padre, la necesidad, Señor. Tú ya la conocías, tú ya sabías, Señor, esta necesidad. Señor, yo he visto tu mano poderosa, Señor, en mi familia. Yo he visto cómo tú te has movido, Señor, para con mi familia, mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos, Señor. Y creo, Señor, plenamente que tú puedes hacer con el hijo de mi hermana, Señor, de tu sierva, Padre. Te pido por su corazón y su mente, Señor, que seas tú cambiándolos, Padre Santo. Que seas tú cubriendo esa mente y ese corazón, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, porque ninguna arma forjada contra tu iglesia prosperará, Señor. Eso es lo que tú dices, Señor. Y si tu sierva te ha creído, Señor, el enemigo no tiene poder. El enemigo no tiene poder, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, creemos que tú libertas a su hijo, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Un saludo a nuestra hermana Norma Arciniega y los hermanos Arciniega, la familia Arciniega, bonita familia que conocimos en el Señor, y gloria sea al Señor. Siguen adelante en el camino del Señor hasta California, Livermore, California. Dios los bendiga grandemente y un saludo, un fuerte abrazo desde acá de Texas. Amén. Gloria a Dios. Hay otra, ya no hay otra petición ahí, hermano. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir aquí con la palabra, gozándonos. Lo creemos que el Señor va a hacer la obra. Gloria sea al Señor. Entonces, Pablo está haciendo ver a los Gálatas que todo lo que les están diciendo es mentira, que los que se han levantado son falsos. Y como te decía, iglesia, si
te alejas, si te da curiosidad de volver a lo que hacías antes, como dije en la introducción con la historia de esta joven que se casó, si tú te regresas para atrás, vas a volver a la esclavitud. Esta joven, ya joven de, ¿qué diría yo? Unos 17, 18 años que se casó, ya era una adolescente, pero ella quería vivir como niño. Ella quería vivir en su niñez. Si tú te regresas para atrás y te olvidas de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, vas a ser perseguido por el enemigo. No perseguido por causa de la verdad, perseguido por el enemigo. El enemigo, como estaba diciéndole a la hermana, está como león rugiente. Él está esperando a qué horas vas a salirte de la protección de Dios. A qué horas te vas a mover de ahí. Porque Él no puede traspasar esa protección. Y no puedes volver atrás. Así como Pablo está hablando habló a los Gálatas, así la palabra de Dios está hablando hoy en día. Dice, otra de las falsedades que estos judaizantes estaban hablando. María, dale arza loras, oración por mi columna. Ok. Vamos a orar por la columna de la hermana, por sanidad. Hay poder en el nombre de Jesús. Si tú lo crees en este momento, María, dale, pon tu mano ahí donde tienes ese dolor, ese defecto, lo que estés sintiendo en esta noche. Si tú lo crees en el nombre de Jesús, vamos a orar y vamos a creer que esa columna toma su lugar correcto y se va todo dolor en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús venimos creyendo, Señor, que usted tiene el poder para sanar. Usted dijo que si nosotros creemos, mayores cosas que usted haríamos, Señor. Y yo creo que en el nombre de Jesús hay sanidad. Y esa columna toma su lugar. Se va todo dolor en el nombre de Jesús. Todo ataque, si es ataque diabólico, Señor, en el nombre de Jesús se va a ir ahora. En el nombre poderoso de Jesús se lo ponemos en sus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir. Dice otro de lo que estaban hablando los judaizantes, decían de Pablo. El mensaje de Pablo no tiene aprobación del liderazgo de en Jerusalén. Estos estaban empeñados en confundir a la iglesia. Y había muchos que de los mismos que estaban ahí trabajando para confundirla más, que ya se habían confundido y ya estaban haciendo los rodimientos judaizantes. Estos se olvidaron que la salvación no viene por la circuncisión. La justificación no es por la circuncisión. Ese fue el pacto que hizo Dios a Abraham después de que Abraham le creyó. Allá por el libro de Génesis habla donde Abraham le creyó a Dios y Dios lo tomó por justicia. Después Dios hizo el pacto con Abraham. Y estos judaizantes se estaban agarrando de que era por medio de la circuncisión que tenían que ser salvos. Y estaban hablando de Pablo diciendo que su liderazgo no tenía aprobación. Lo estaban desvaluando. Pero Pablo siempre les estuvo diciendo a los Gálatas todo lo que estaba escuchando, él lo estaba defendiendo. Dice el versículo 19. Dice, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.
Pablo no había ido con los apóstoles. Allá por el libro de los Hechos, capítulo 14 y 15 y 16, habla, en el 15 habla cuando Pablo subió a Jerusalén y habló con los, primero fue con los, santo Dios, se me olvidó. Bueno, fue donde empezó el discurso, que voy a ir ahí al libro de los Hechos, ante el concilio en Jerusalén. Entonces, dice el 15, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era en el concilio, eso era lo que estaba pasando, y era lo que estaban queriendo enseñar en Galacia. Entonces Pablo les dijo que no había ido, esto nomás lo estaban inventando. No era porque Pablo no era llamado apóstol. Después en Gálatas capítulo 3, Pablo les hablaba a los Gálatas de que el Espíritu se recibe por la fe. Gálatas 3, versículo 1 al 5, ahí lo puede leer. Y luego de ahí les explica a los Gálatas el pacto de Dios con Abraham, que sigue ahí mismo en el capítulo 3, versículo 6 al 18, que voy a leer del pacto, para que veamos más claro lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas, para que no crean. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí ya Pablo les está diciendo, todos los Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar por la cuñada de nuestro hermano Eber Guifarro, Cristian Guifarro, hasta Honduras, en la isla de la Bahía Roatán. Su nombre es Rosita. Vamos a orar por Rosita. Ella conoce del Señor, pero vamos a orar. No sé qué situación esté pasando. Vamos a pedirle al Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te venimos pidiendo por Rosita, Señor amado. Yo no puedo ver hasta allá, ni quiero ver, Señor. Tú sí eres el que mira todo, Señor. Tú puedes verlo, Señor. Tú sabes qué es lo que está pasando, Rosita, en este momento, Señor amado. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seas tú poniendo tu mano poderosa sobre su vida, Señor, sobre su casa, sobre lo que esté pasando, Señor, y que mire, Señor, que tú eres el único que la puede ayudar, Señor, en cualquier situación que esté pasando, Señor. Sea de enfermedad, sea de pérdida humana, sea lo que sea, Señor amado, usted es el único que puede ayudar a cualquier ser humano, Señor. Le pido que le dé fuerza, Señor. Le pido, Señor, que le dé esa sabiduría, Señor, para mirarlo a usted solamente, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, se lo pido y creo, Señor amado. Creo lo que he orado, Señor, porque yo lo conozco a usted, Señor, que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Así es de que Pablo les dice a los Gálatas, gloria sea al Señor, oren por mí, dice Evelyn, oren por mí. ¿Cuál es su necesidad, Evelyn? Para orar específicamente por su necesidad, por lo que está pasando, y clamar a Dios por ello. Gloria sea al Señor. Dice
Gloria a Dios, Evelyn. Evelyn Huete. Alexandra Jiménez, estaremos orando. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús, hay una petición, Señor, que está haciendo Evelyn. Yo no la conozco, Señor. Usted sí conoce quién es, Señor amado. En el nombre de Jesús le pido, Señor, por su necesidad. Si hay enfermedad, Señor amado, que sea usted sanando, Señor amado. Que sea usted restaurando si necesita restauración, Señor amado. Que sea usted, Señor, poniendo en su corazón, Señor amado, que usted es el único que la puede ayudar siempre, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, le pedimos que si hay ataque diabólico, Señor, sea usted reprendiéndolo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor amado. Le creemos que usted lo puede hacer, Señor. Amén y amén. Perdón. Entonces vemos que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice Pablo a los Gálatas, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que no hay nadie que pueda cumplirlas. El Señor una vez les dijo a los fariseos, esta secta judaizante, que estaban queriendo hacer cumplir su ley, les dijo el Señor, gloria sea al Señor, les dijo el Señor, hipócritas, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Estaban queriendo hacer cumplir la ley a los que ellos querían, mas ellos no la cumplían. Ellos no cumplían con la ley esa y querían que los demás la cumplieran. Gloria sea al Señor. Voy a parar otro poquito. Oración de José Ignacio Córdoba Duarte, restauración de mi matrimonio. Mi esposa se llama Claudia Estela Tefoya Carriles. Ok. Vamos a orar por la restauración de su matrimonio. Si usted se congrega, si usted tiene al Señor Jesucristo, créalo que el Señor lo va a hacer, pero créalo con todo su corazón, que no le llegue dudas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por el matrimonio de José Ignacio, Señor amado, te pido por la restauración de su matrimonio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, vengo pidiéndote, Señor, que así como hiciste con mi matrimonio, cuando ya estaba a punto del divorcio, a un día, Señor, llegaste tú, sin que yo te lo pidiera, Padre, y restauraste mi vida primero. Me diste la salvación y restauraste mi matrimonio, Señor amado. Te pido que así lo hagas en este matrimonio, si es tu voluntad, Padre Santo, para que sea de bendición, Señor, para que glorifiquen tu nombre solamente, Señor, para que den testimonio que tú eres el único Dios verdadero, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, Señor, y lo creemos. Amén y amén. Gloria sea al Señor, el tiempo se nos va rápido, pero la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, nada para nosotros. Amén. Dice, me quedé en Gálatas 10, dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como les decía, estos fariseos querían que los demás cumplieran con la ley, mas ellos no la cumplían. Eran de los que colaban el mosquito, que era pequeño, pero se tragaban el camello, que era grande. Se hacían de los más espirituales. Eran los más espirituales en ese tiempo, según. Y Pablo les está haciendo ver a estos Gálatas, dice en el versículo 11 del capítulo 3, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice
El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, en la cual es Cristo. Es Cristo. Cristo es el que liberta. Cristo es nuestro libertador. Iglesia, Él es el que te ha libertado. No vuelvas a la esclavitud del pecado. Que el pecado no te lleve a la esclavitud. No le hagas caso. El pecado lo único que quiere es destruirte. El pecado lo único que quiere es esclavizarte. Las leyes de hombres solamente te esclavizan. Si tú has sido libertado y el Espíritu de Dios mora en ti, tu fe, dice la Biblia, que el mismo Espíritu va a dar frutos a través de ti. Él mismo va a dar frutos. No va a haber quien te obligue, no va a haber que lo hagas para el hombre. Va a salir de tu propio corazón, porque ahí va a haber amor, amor al prójimo. El amor es el que prevalece. El amor no esclaviza. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, aleluya. Seguimos gozándonos. Desde Sonora, México, hermano José Ignacio Córdoba Duarte. Gloria sea al Señor, a mi México. Que Dios lo bendiga y ayude ahora con ese presidente que está. Que Dios liberte a México. Amén, amén. Dice, hay algo más que escribí de los judaizantes. Dice que decían de Pablo, decían para que vieran los Gálatas que Pablo no era hijo legítimo. Dice, nosotros somos los hijos verdaderos de Abraham, los hijos escogidos de Dios. Fíjense cómo les decían. Era creíble a la vez, pero viéndolo como Pablo les predicó el evangelio a estos Gálatas en Galacia, Pablo les dice de esta manera, en el versículo 7 que ya leímos del capítulo 3, dice el versículo 7 en el capítulo 3 de Gálatas, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjense, Pablo les está recordando todo lo que les predicó a los Gálatas. Gloria sea al Señor. Dice Gabriela del Pilar, le pido a Dios, bendita oración por mi familia, que me quite tanta atadura y prosperidad. Así sea, amén. Gabriela del Pilar. No le entiendo muy bien la petición por su familia. Que me quite tanta atadura. Bueno, si el Señor le puede quitar las ataduras, pero si usted no le ha recibido, necesita el Señor entrar en su vida. Porque una vez entrando el Señor en su vida, las ataduras, dice en la Biblia que el yugo se rompe a través de la unción. La unción viene por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. Si usted no tiene a Jesucristo en su vida, va a haber muchas ataduras. Si usted no está siguiendo lo que dice la palabra de Dios, van a llegar las ataduras, porque se va a ir para atrás. Se va a estar haciendo lo mismo que hacía antes si usted ya fue libertada una vez.
Recuerde que la palabra de Dios dice que en los evangelios, que cuando llega el Señor y saca un demonio, el demonio se va por un tiempo, pero luego regresa, y si haya la puerta abierta, no nomás entra él, sino que vienen otros 7 más con él. Y si habla de esas ataduras, el Señor puede hacer la obra. Así es de que vamos a orar. Si usted si se reconcilió, si no tiene al Señor, vamos a orar para que el Señor sea haciendo la obra. Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos por Gabriela del Pilar, te pedimos por su familia, Señor. Te pedimos, Señor amado, por esas ataduras que dice ella que tiene, Señor, o su familia, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú obrando ahí, Señor. Si ya te conocen, que seas tú, Señor amado, libertándolos, Señor. Porque tu palabra dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, Señor. No hay mentira en tu palabra. Y si tú los libertas, Señor, van a ser verdaderamente libres, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por su liberación. Te pido, Señor, por la liberación de su familia, de sus almas, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Oh, Santo Dios. Oh, aleluya. Aleluya. El tiempo se nos acabó. Gloria a Dios que pudimos explicar un poco la palabra y gozarnos, porque es un gozo saber que están escuchando la palabra y que hay necesidad que el Señor está supliendo, porque el Señor nunca llega tarde, el Señor llega a tiempo, el Señor llega donde hay necesidad, el Señor llega donde hay enfermedad, el Señor llega donde hay aflicción, siempre llega a tiempo. Y recuerda, ya hemos sido libertados, no vuelvas a la esclavitud. No vuelvas a la esclavitud del pecado. Gloria sea al Señor. Aleluya. Voy a terminar. Voy a orar para finalizar este programa. Gloria sea al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque lo que me mandaste a hacer, lo hice, Señor. No hay nada más que lo que tú haces, Señor. No le añadí, porque no puedo añadirle, Señor. Tu obra es perfecta, Padre. En el nombre de Jesús te pido por todas esas peticiones, que seas tú glorificándote, Señor. Y aún los que no quisieron mandar mensajes, no quisieron hacer sus peticiones, Señor, tú conoces. Te pido por ellos, Señor, por los enfermos, por los que están padeciendo de hambre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que nos cubra, Señor, en este caminar, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.